Valeria tenía los ojos cansados. Eran las 3 de la mañana y llevaba 7 horas frente a los mismos apuntes de macroeconomía, ese monstruo teórico que se interponía entre ella y un título que, según le habían dicho toda su vida, sería su boleto a la estabilidad. El café en su taza llevaba frío 2 horas, pero sus dedos seguían aferrados a ella como si aún pudiera transmitirle algo de calor. Desbloqueó el teléfono. 20 minutos, se dijo. Solo 20 minutos de descanso, y luego regreso al equilibrio de mercado. El algoritmo, ese conocedor íntimo de sus inseguridades, ya tenía preparado el contenido. Un video de una chica no mucho mayor que ella, sentada en lo que parecía la terraza de un departamento en Polanco, con una vista que Valeria solo había visto en revistas de arquitectura. La chica hablaba directamente a la cámara, con una sonrisa relajada, mientras mostraba distraídamente un bolso que Valeria sabía costaba lo equivalente a 3 meses de su beca. La gente me dice, ¿y tu carrera? ¿Y tu título? Decía la chica en el video. Y yo les pregunto, ¿para qué? Para terminar trabajando para alguien que no valora tu tiempo, ganando lo que yo puedo hacer en una semana con mi contenido, con mi autonomía, siendo mi propia jefa. Valeria sintió algo en el pecho. No era indignación, era algo más parecido al vértigo. Deslizó el dedo y apareció otra. Esta era más directa, más explícita en sus consejos. Si yo pudiera hablar con mi yo universitaria, le diría, deja de perder el tiempo. El mundo laboral tradicional es una trampa para pobres. Te endeudas, te esclavizas y al final te jubilas con una pensión miserable. Yo decidí brincarme todo eso. Mi cuerpo, mi capital, mi imagen, mi empresa. No le debo explicaciones a nadie. Valeria levantó la vista hacia sus apuntes, hacia las fórmulas, los gráficos, las teorías de economistas muertos que prometían explicar un mundo que, en la práctica, la estaba excluyendo. Pensó en las prácticas profesionales que había intentado conseguir. Correos no respondidos, entrevistas donde le ofrecían experiencia en lugar de sueldo, promesas de crecimiento que siempre quedaban aplazadas. Cerró el libro de texto. El gesto fue más simbólico que práctico. No era solo que estuviera cerrando un libro, era que estaba cerrando una puerta que le habían dicho que debía atravesar, pero del otro lado solo había visto filas interminables de jóvenes con los mismos títulos, las mismas esperanzas y la misma cuenta de banco vacía. Abrió una nueva pestaña en el navegador. Escribió, ¿cómo empezar en OnlyFans? El cursor parpadeó acusadoramente por un segundo, pero Valeria ya no lo veía. Solo veía el rostro de esas chicas en sus videos, su ropa, sus viajes, su libertad. No veía las horas de edición, la ansiedad por los likes, los mensajes que tendría que soportar, la competencia feroz. No, solo veía la promesa de un atajo. Si ellas pueden, susurró en la oscuridad de su cuarto. ¿Por qué yo no? Una semana después, Valeria estaba frente al espejo de su baño, examinando su reflejo con una mezcla de timidez y determinación. Había visto decenas de videos tutoriales. Lo más importante es la iluminación, repetían todas. Y la naturalidad. Tiene que verse natural, espontáneo, como si no estuvieras posando. Pero Valeria llevaba 40 minutos posando. El teléfono estaba apoyado contra una pila de libros, sostenido en un ángulo preciso que había calculado después de 20 intentos fallidos. La habitación estaba ordenada de una manera que no era natural en ella. La cama tendida, las cortinas abiertas para que entrara esa luz que tanto recomendaban, los objetos personales fuera de cuadro. Su primera foto iba a ser inocente. Eso también lo decían los tutoriales. Nada demasiado explícito al principio. Deja que imaginen, que paguen por ver más. Construye la fantasía. Vistió un top blanco sencillo, sin nada debajo. Jeans. El cabello suelto, peinado con ondas que había logrado después de ver 5 tutoriales en YouTube. Sonrisa tímida, ligeramente hacia abajo, como si acabaran de sorprenderla en un momento privado.
Clic. Revisó la imagen. Se vio bonita. Se vio accesible. Se vio como la chica de al lado que, por una membresía mensual, podría ser algo más. El proceso de registro fue absurdamente simple. Correo electrónico, verificación de identidad, datos bancarios. En menos de una hora, su perfil estaba activo. Ahora solo necesitaba contenido. Y seguidores. Las primeras publicaciones las hizo con el corazón latiéndole en la garganta. Cada vez que subía una foto, cerraba la aplicación y se alejaba del teléfono como si pudiera quemarla. Luego volvía, actualizaba, veía las visualizaciones aumentar lentamente. 10, 20, 50. El primer mensaje llegó a las 2 de la mañana. Un usuario con nombre genérico le escribía: «Hermosa, ¿haces contenido personalizado?». Valeria sintió un escalofrío que no supo si era de miedo o de emoción. Alguien, en algún lugar, la estaba viendo, la estaba deseando. Ella, la estudiante de macroeconomía que nunca destacaba en las fiestas, la que siempre había sido la amiga inteligente, pero no la bonita, de repente existía en la retina de un desconocido. Respondió con un escueto: «Sí, dime qué buscas». Esa noche no durmió. No por la emoción, sino porque empezó a calcular. Si lograba 100 seguidores que pagaran $15 al mes, eso eran $1.500. Con $1.500 podía pagar su renta, sus estudios y hasta ahorrar. Si lograba más, podía enviarle dinero a su mamá. Si lograba mucho más, podía dejar la universidad de una buena vez. Abrió Twitter, Instagram, TikTok. Empezó a seguir a otras chicas que hacían lo mismo. A estudiar sus estrategias, sus hashtags, sus horarios de publicación, la forma en que insinuaban sin mostrar, prometían sin entregar. Valeria estaba construyendo su negocio, o al menos eso creía. Pasaron 3 semanas. Valeria revisaba su teléfono cada 5 minutos. Era un acto reflejo ya, un tic nervioso que había desarrollado sin darse cuenta. Desbloquear, abrir la aplicación, ver las métricas, cerrar, bloquear, repetir. Los números no se movían. Tenía 12 seguidores. 12. De esos 12, solo 3 estaban suscritos al contenido de paga. El resto eran cuentas fantasma que probablemente ni recordaban que la seguían. Sus ingresos totales en 3 semanas, $45. Menos de lo que ganaba dando clases particulares de matemáticas a los hijos de los vecinos. Pero lo que más le dolía no era el dinero, era el silencio. Había imaginado que al exponer su cuerpo, al compartir esa intimidad construida, recibiría una avalancha de atención. En su mente, los mensajes llegarían a montones, los halagos, las peticiones. Pero la realidad era un desierto salpicado de algún que otro oasis miserable. Cuando recibía un mensaje, solía ser de alguien que quería contenido gratis a cambio de exposición o seguidores en redes. O peor, hombres que le escribían párrafos enteros describiendo lo que le harían, como si ella fuera un objeto sin sentimientos al que podían tratar con esa familiaridad asquerosa. Valeria empezó a odiar su teléfono. Una noche, después de recibir el enésimo mensaje de un tipo que le exigía una videollamada porque ya había pagado la suscripción. Una suscripción de $9, por cierto. Hizo algo que no había hecho en semanas. Abrió Twitter para buscar consuelo en esas chicas que la habían inspirado. Encontró la cuenta de una de ellas, la de la terraza en Polanco. La chica ahora tenía 1 millón de seguidores. Publicaba fotos en yachts, en hoteles de lujo, con ropa de diseñador. Pero Valeria, con esa nueva mirada que da la experiencia, empezó a notar detalles que antes pasaba por alto. En una foto, la chica posaba en lo que parecía un resort, pero al fondo, apenas visible, se alcanzaba a distinguir la silueta de otra cámara, otro fotógrafo, otro equipo de producción. No era una chica sola con un teléfono, era una producción profesional. Buscó más. Encontró entrevistas. La chica mencionaba que tenía un equipo de 5 personas: community manager, fotógrafo, asistente personal, representante legal,
contador. Mencionaba que antes de ser famosa, ya había sido modelo, ya tenía contactos, ya tenía una plataforma. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Abrió otras cuentas, otras chicas exitosas, y en todas encontró lo mismo. No eran chicas comunes que habían triunfado por suerte o belleza. Eran personas que ya tenían algo, contactos, dinero, fama previa, o simplemente habían empezado años atrás, cuando la plataforma era nueva y la competencia era manejable. Buscó estadísticas, artículos, análisis. Los números eran brutales. El 1% de las creadoras ganaba el 90% del dinero. El resto, las masas anónimas, se peleaban por las migajas. Había más de 2 millones de cuentas de OnlyFans activas. 2 millones. Ella era una gota en un océano de cuerpos digitales. Y todas las gotas, como ella, habían creído que podían ser el océano. Valeria se convirtió en una detective de su propia decepción. Empezó a buscar los perfiles de las chicas que la habían inspirado, pero esta vez con otros ojos. Encontró hilos de Reddit donde ex trabajadoras sexuales contaban su experiencia. Encontró testimonios de mujeres que habían dejado la industria y ahora advertían a otras. Encontró un documental en YouTube que había visto solo 10 minutos hacía meses, pero que ahora veía entero, con una atención casi religiosa. Lo que descubrió la hizo sentir ingenua, estúpida, manipulada. Una de las chicas que más admiraba, la de la terraza, había sido expuesta por un medio independiente. Resulta que el departamento no era suyo. Era un Airbnb que alquilaba por horas para las fotos. Los viajes, muchos eran patrocinados por marcas que ella promocionaba, pero los patrocinios solo llegaban después de años de trabajo gratuito. Y la vida perfecta que mostraba era una fachada cuidadosamente construida, tan artificial como los filtros que usaba en cada foto. Otra chica, que vendía cursos de cómo triunfar en OnlyFans, había sido demandada por decenas de alumnas que pagaron miles de dólares por sus secretos, solo para descubrir que los consejos eran genéricos, los contactos inexistentes, y que la chica en realidad ganaba más dinero vendiendo los cursos que vendiendo contenido. Valeria encontró el patrón. El verdadero negocio no era el contenido sexual. El verdadero negocio era vender la fantasía de que cualquiera podía hacerlo. Las chicas exitosas no solo vendían fotos, vendían la ilusión de que el éxito era accesible, que el camino estaba abierto, que solo hacía falta atreverse. Y ella, como miles, había comprado esa ilusión al precio de su dignidad. Una noche, mientras revisaba sus mensajes, encontró uno que la hizo congelarse. Era de un número que no conocía, pero el contenido no dejaba dudas. Era un compañero de la universidad. Le había enviado una captura de pantalla de una de sus fotos más atrevidas, la que había subido solo para suscriptores, pero que alguien había filtrado. ¿Quién iba a decir que la cerebrito de macroeconomía era tan zorra?, decía el mensaje, acompañado de un emoji de risa. Valeria sintió que el estómago se le hundía hasta los pies. Borró el mensaje. Bloqueó el número. Pero sabía que era inútil. La imagen ya estaba en otros teléfonos. Ya había viajado. Ya era imposible de recuperar. Al día siguiente, en la facultad, sintió las miradas. O creyó sentirlas. Tal vez era paranoia. Tal vez era real. Un grupo de chicos susurró cuando pasó junto a ellos. Uno de ellos la miró de arriba abajo, con una sonrisa que ya no era la del compañero que pedía apuntes, sino la del depredador que había visto su presa desnuda. Valeria no volvió a clase esa semana. 2 meses después de aquel primer video en la madrugada, Valeria había borrado su cuenta. No fue una decisión dramática, con música de fondo y lágrimas épicas. Fue un clic en eliminar cuenta permanente, una confirmación y luego nada. La página se recargó y su perfil dejó de existir. Pero su existencia digital no desapareció con ella. Las imágenes seguían circulando. Algunas habían sido descargadas, compartidas,
subidas a páginas pirata que ella no podía rastrear ni eliminar. Su cuerpo, ese territorio que había creído controlar, ahora era propiedad de Internet, un archivo más en la nube, un JPEG que viajaba de teléfono en teléfono sin su permiso. Los últimos días habían sido un infierno. Había intentado pedir ayuda a las plataformas, pero las respuestas eran automáticas, burocráticas, inútiles. Había considerado hablar con sus padres, pero la vergüenza se lo impedía. ¿Cómo explicarles que su hija, la que iba a ser la primera profesional de la familia, había decidido vender fotos de su cuerpo en Internet porque creyó que era más fácil que estudiar? La verdad, ahora lo veía con una claridad dolorosa. Era que no había sido más fácil. Había sido más difícil, pero de una manera distinta. No era el cansancio de los exámenes, sino el agotamiento de la vigilancia constante, la ansiedad de la validación, la presión de producir, 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 como una máquina de contenido humano. Y al final, no había obtenido nada. Cero, menos que cero, porque había perdido algo que no sabía cómo recuperar. La paz de ser anónima, de existir sin ser vista, de caminar por la calle sin preguntarse si ese desconocido la había visto desnuda en su teléfono. Una tarde, con una mezcla de derrota y determinación, volvió a abrir sus apuntes de macroeconomía. Los libros seguían ahí, esperándola. Las fórmulas no la juzgaban. Los gráficos no compartían sus fotos. Empezó a estudiar. Al principio le costaba, como si su cerebro se hubiera oxidado en esos meses de pensar solo en likes y mensajes. Pero poco a poco, las palabras volvieron a tener sentido. La concentración regresó. Recordó por qué había elegido esa carrera, porque le gustaba entender cómo funcionaba el mundo, las reglas invisibles que mueven el dinero, el poder, las oportunidades. ¡Qué ironía!, pensó. Había querido saltarse las reglas del sistema económico y terminó siendo víctima de la más básica de todas, la oferta y la demanda. Había millones como ella ofreciendo lo mismo. El mercado estaba saturado. Su producto no tenía valor diferencial, y las únicas que ganaban eran las que vendían la fantasía, no las que la vivían. Valeria consiguió el trabajo 3 meses después. No era gran cosa, un puesto administrativo en una pequeña empresa de logística, con un sueldo que apenas cubría lo básico. Nada que ver con los yates y las terrazas que había soñado. Pero había algo en ese trabajo que las fotos nunca le dieron. La posibilidad de mirar a sus compañeros a los ojos sin sentir vergüenza. Bueno, casi, porque la vergüenza no desapareció del todo. A veces, en la oficina, algún compañero la miraba un segundo de más y ella sentía que el mundo se detenía. ¿La habrá visto? ¿Tendrá esas fotos guardadas en algún lado? ¿Se estará riendo por dentro de esta chica que ahora lleva blusa cerrada hasta el cuello y pantalones holgados, tratando de esconder un cuerpo que ya mostró entero? No podía saberlo, y esa incertidumbre sería su compañera para siempre. Lo peor llegó un viernes por la tarde. Su jefa, una mujer de unos 40 años, seria y profesional, la llamó a su oficina. Valeria pensó que sería por algún informe, pero cuando entró, vio la expresión de su jefa y supo que algo pasaba. «Cierra la puerta, por favor», dijo. Valeria obedeció. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. «Valeria, no sé cómo decirte esto, y tal vez no sea asunto mío, pero llegó a mis oídos que tienes un pasado en Internet, algo relacionado con contenido para adultos. Y bueno, la empresa tiene una imagen que mantener, y no sé si esto pueda afectar». El mundo se detuvo. Las palabras de su jefa se volvieron un zumbido lejano. Valeria solo veía sus labios moverse, pero no escuchaba nada, solo el rugido de su propia sangre. Salió de esa oficina sintiéndose más desnuda que en ninguna de sus fotos, porque ahora no era un cuerpo exhibido por elección, sino una persona despojada de su privacidad, de su derecho a reiniciar, de la posibilidad de ser alguien distinto a lo que había hecho.
Esa noche lloró como no había llorado en años. No por el trabajo, que al final pudo conservar, después de explicar que ya no tenía nada que ver con eso, sino por la certeza de que el pasado no se borra, de que Internet, ese monstruo al que le había entregado su intimidad, nunca devuelve lo que recibe. Pasó un año. Valeria seguía en el mismo trabajo. Había pedido que le aumentaran las horas, y ahora trabajaba a tiempo completo. El sueldo era apenas decente, como ella había previsto, suficiente para pagar sus estudios, su renta y ahorrar un poco si cuidaba cada gasto. Se había graduado. La ceremonia fue pequeña, sus padres lloraron, y ella sonrió para las fotos. Pero cuando el fotógrafo le pidió que posara, sintió un escalofrío. Ya no podía posar sin pensar en esas otras fotos. Ya no podía verse a sí misma sin preguntarse quién más la había visto. La universidad había sido un refugio. En las aulas, entre apuntes y exámenes, podía olvidar. Podía ser solo una estudiante más, pero al salir, al entrar al mundo laboral, se encontró con que el mundo no olvida. Hubo entrevistas de trabajo donde sintió que la miraban raro. Hubo compañeros que de repente le pedían su WhatsApp con sonrisas que ella aprendió a identificar. Hubo noches de insomnio buscando su nombre en Google, esperando no encontrar nada nuevo, sabiendo que algún día podría aparecer algo. Lo peor era la soledad de saber que no podía contar su historia. No podía explicar por qué a veces se ponía nerviosa cuando alguien mencionaba las redes sociales. No podía decir que cada vez que un desconocido la miraba, ella se preguntaba si la estaba reconociendo de algún lugar que no era la vida real. Un día, navegando sin rumbo por Internet, encontró un foro de chicas que habían pasado por lo mismo. Leyó sus testimonios y sintió que no estaba sola. Pero también sintió miedo, porque muchas contaban que años después, cuando ya tenían pareja, hijos, una vida estable, alguien encontraba las fotos y todo se derrumbaba. Valeria apagó la computadora y miró por la ventana. El atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa. Unos niños jugaban en la calle. La vida seguía, indiferente a su drama personal. Pensó en esa chica de la terraza, en las otras que había admirado. Se preguntó si ellas también habrían sentido esto alguna vez, si también habrían descubierto, demasiado tarde, que la libertad que vendían no era real, que el empoderamiento era una palabra bonita para vender suscripciones, que el verdadero poder no está en mostrar el cuerpo, sino en poder elegir no mostrarlo sin que eso signifique morir de hambre. Se levantó, fue a la cocina, se preparó un té. El ritual la calmaba. Mientras el agua hervía, repasó su día. Había entregado un informe a tiempo. Su jefa la había felicitado. Había comido con una compañera que ahora consideraba amiga. Cosas pequeñas, cosas simples, cosas que no aparecían en Instagram, pero que eran reales. Tomó el té mirando por la ventana. Afuera, la ciudad comenzaba a encender sus luces. Millones de personas, cada una con su historia, sus errores, sus vergüenzas secretas. Ella era una de ellas, una más. Y tal vez, pensó, eso no estaba tan mal.